Bueno, los flujos son transportados mediante tuberías o canales generalmente. Para el cálculo de los flujos por medio de la tubería es necesario conocer la presión hidráulica, la cual es de fácil obtención puesto que la presión es igual en cada una de las paredes de la tubería. En cambio, en los canales, en el fondo a veces podemos encontrar rocas o material orgánico que nos impiden conocer el factor fricción. Bueno, los flujos se dividen en dos, en permanentes y en no permanentes. Los permanentes son los que conservan sus características a lo largo del tiempo, como cuáles: la velocidad, el caudal y la presión. En cambio, los no permanentes, esas características cambian a lo largo del tiempo. Los no permanentes, por ejemplo, pueden ser aquellos ríos que aparecen solamente en algunas estaciones de lluvia. Ahora, los flujos tienen otra clasificación, la cual son la uniforme y la variada. Estas dependen de las condiciones que ocurren en el espacio. En la uniforme son aquellas en donde, por ejemplo, la altura de acá o se conserva una misma pendiente a lo largo de su recorrido. En cambio, en la variada pueden que haya estas alturas o las pendientes cambien a lo largo del recorrido. Bueno, para la ecuación de Bernoulli tenemos que recordar que es solamente aplicable cuando es un fluido ideal. Esto quiere decir que no tiene pérdidas por fricción a lo largo de su recorrido. Para la ecuación de Bernoulli se tienen que tener en cuenta diferentes energías o cargas. Por ejemplo, se encuentra la energía cinética, la cual establece que la cual es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Está la carga por presión, que es la presión sobre el peso específico del fluido. Y por último se encuentra la carga de diferencia de velocidad, de altura. Y listo. Ahora, el flujo uniforme aplicado en las tuberías hay que tener en cuenta dos constantes, que son la presión y la velocidad. Este es uno de los fluidos más fáciles de analizar. En él intervienen tres tipos de fuerza, que son la presión, la fuerza de gravitación y por último la fuerza de fricción. Estos tres tipos de fuerza lo que intentan es tratar de acelerar el fluido. Ahora, los flujos se dividen en tres. Está el flujo laminar, el flujo turbulento y el flujo de transición. En el flujo laminar, el número de Reynolds tiene que ser menor a 2000. En el flujo turbulento, el número de Reynolds tiene que ser mayor a 5000. Y en el flujo de transición, que es el flujo que se encuentra entre estos dos, el número de Reynolds tiene que ser mayor a 2000 y tiene que ser menor de 5000. Cuando analizamos un fluido adentro de una tubería, tenemos que tener en cuenta que acá cuando el fluido toca la pared, esta capa se llama la capa límite y el resto se llama la capa laminar. Tenemos que tener en cuenta que cuando la capa laminar, la capa laminar, es mayor a la rugosidad en las paredes, entonces el flujo es hidráulicamente liso. Y cuando la subcapa laminar o la capa de laminar es menor a la rugosidad en las paredes, se considera un flujo hidráulicamente rugoso. Cuando analizamos el perfil de velocidades de un fluido dentro de una tubería, en donde este es el radio, vemos que se comporta de diferentes maneras o pasa por tres diferentes capas, las cuales son la capa laminar, la capa de transición y la última, que es la capa de turbulencia. En la capa de laminar es la que se encuentra desde la pared hasta comenzar la capa de transición,
La capa de transición es la que divide la capa de turbulencia y la laminar. Se dice que la capa límite de turbulencia es en donde se encuentra la capa de transición y la capa laminar, que sería hasta acá, y después iría la capa de turbulencia. En la capa laminar vemos que hay un comportamiento más lineal. En la capa de transición vemos que tiene un comportamiento más logarítmico, y en la capa de turbulencia vemos que tiene un comportamiento exponencial. Para la fórmula de Heisenberg-Williams se tiene que tener en cuenta 4 diferentes aspectos. La primera es que es una de las fórmulas más usadas para el diseño y evaluación de sistemas hidráulicos. La segunda es que su uso se limita solamente para diámetros que se encuentren entre 2 pulgadas y 72 pulgadas. Además que la temperatura tiene que estar entre los 4 grados centígrados y los 15 grados centígrados. Por último es que la velocidad media tiene que ser menor a 3 metros por segundo. Ahora, la fórmula de Heisenberg-Williams tiene diferentes variables, en donde la velocidad media es igual a 0.85 por CH, que es el coeficiente de Heisens, por el radio hidráulico y por la relación de pérdida de energía sobre la longitud de la tubería. Recordemos que este radio hidráulico es la cuarta parte del diámetro y que ese es igual a la relación de pérdida de energía, que sería HF, sobre la longitud de la tubería. Bueno, gracias a todos por ver este video. Si necesitan ayuda con otro tema o ejercicio, pueden escribirme acá en los comentarios o pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que las dejaré en los comentarios. Gracias.